en el 323, 313, no recuerdo exactamente la fecha, 13. Ahí nació la Iglesia Católica y la formó Constantino. ¿Por qué Constantino formó la Iglesia Católica? Porque se le estaba saliendo de las manos que los cristianos estaban creciendo abundantemente y tenía temor de que fueran a dominar al pueblo romano. Los romanos gobernaron por 400 años en la Tierra Santa. Cuando Cristo vino como hombre a la Tierra Santa, ya los romanos ya tenían 160 años gobernando. Los romanos, perdón, por cierto, ¿cómo se llaman ustedes? Cristianos, católicos, romanos, ¿sí? Okay. No, nos llaman romanos. No, son romanos, dependen del pontífice de Roma. Eso es otra cosa, pero no somos romanos. Bueno, no me interrumpa. Los romanos, ustedes dependen del pontífice romano. Las órdenes vienen del Vaticano. ¿Qué significa Vaticano? Tiene un significado que se llama adivinanza. ¿Ok? Estos romanos de ese tiempo que formó la Iglesia Católica, lo hizo porque los cristianos estaban creciendo de una manera tremenda. Esas muertes de los leones fueron de los romanos. Los romanos mataban a los cristianos echándolos al Coliseo. Búsquenlo en la historia. No le crean a él, no me crean a mí, busquen la historia de la iglesia, pero búsquenla neutral. Esa historia de la iglesia real la tiene el mismo Vaticano. De la enciclopedia del Vaticano es de donde yo vi esa historia de la iglesia. Ha tenido una vida turbia, no estoy hablando de los católicos, ¿ok? El católico fiel sigue a Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que amar a las personas como sean, porque tal vez nosotros podemos ser ignorantes, no digo ignorantes de personas que no tengan educación, ignorantes de la doctrina, ¿sí? Y en unas cosas compartimos y en otras no. La Iglesia Católica nació en el 313, la Iglesia Católica Romana. La Iglesia de Cristo nació con Cristo. En el sacrificio de Cristo, nació con los 12 apóstoles de Cristo. Ahí nació la verdadera iglesia cristiana. Todo lo demás ya fue de que fueron atacándolos hasta llegar hasta el 313, cuando dijo Constantino, no, mejor nos hacemos cristianos y se acabó el corrido. Ahora vamos a convertirnos para que no se nos salgan de boca, y así todos contentos, todos felices y contentos. Les parecerá chistoso, pero así fue. Lo van a encontrar en la historia. Entonces, lo que pasa es que la verdadera iglesia cristiana la mezclaron con la iglesia, con las creencias romanas. Amén. Bien, voy a tratar, ella se fue con la historia, me voy con la historia. Hermanita querida, escúcheme algo. Así como usted nos invitó a leer la historia, yo también le invito a leer la historia. Yo también sé de historia, usted es teólogo, yo también. Y ahora le queda a ustedes comprobar quién tiene la verdad en la historia. Busquen y encontrarán una historia que el emperador romano Constantino no era católico. No era católico, él era pagano y tenía sus religiones. Cuando él va a una batalla, va a pelear, su mamá ya se había convertido al cristianismo, el único cristianismo que existía, porque todavía no es más cristiano, solo la iglesia católica. Su mamá se convierte y él le propone a Dios que si él llega a ganar, él no quiere creer en Dios, y la mamá le habla de Dios y él dice, bueno, se vio apurado y dice, bueno, si no hay más, que Dios me dé una señal, que quiero ver una señal, pues, que es de los cristianos, el Dios verdadero. Y en el cielo hubo un relámpago y hubo una cruz en el cielo. Cuando él vio la cruz, dijo, la señal de los cristianos. Vio la cruz, la señal de los cristianos, que es la de la iglesia católica desde el principio. Y entonces va a la guerra, él gana. Él se convierte. Y aquí a la teóloga le hago la pregunta. Si él se convierte, ¿a qué iglesia se convierte? Se convierte a la única iglesia que existía. A la iglesia católica, porque no existía la iglesia bautista.
No existía la iglesia evangélica, no existía la iglesia pentecostal, existía la iglesia, la única iglesia que existía, la católica. ¿Cómo lo sabemos? Fácil. Usted puede ver en el año 100 que Papa existía, en el año 200 que Papa existía, en el año 300 que Papa existía. Usted puede ver que existía Papa de la iglesia católica, y no me puede decir que no existía la iglesia católica, porque entonces ¿por qué existían los papas? Y como ella dice, papas malos y papas buenos. Hay constancia y puede encontrarlo, que existían. Esos que mataron en los coliseos, que ella hizo eco, son los santos. Por ejemplo, ¿a qué santos mataron? Mataron a un San Ignacio de Antioquía. Dígame si era obispo de la iglesia de ustedes. Era obispo de la iglesia católica. Fue discípulo de San Juan Bautista, de San Juan Evangelista, hacia el año 107. Estamos hablando del 107, antes de Constantino. Ya existía San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, de la iglesia católica. Si usted puede ver, San Policarpo, también lo mataron. No es de ustedes, es de nosotros. Busquen la historia. Tenemos una lista de todos los mártires que hubo en esos 300 años. Y no eran evangélicos, eran católicos. Y usted puede buscar la carta de San Clemente, que como usted es teóloga, usted puede estudiarlo. San Clemente, después de Pedro, Papa, él escribió una carta, varias cartas a los corintios, y usted ha de ver que ahí está hablando también de cómo era la iglesia. Y San Ignacio de Antioquía, que murió en el año 107, en su carta, te invito a que la lea, dice que donde está el obispo, donde está el papa, donde está el obispo, donde están los sacerdotes, ahí está la iglesia católica. San Ignacio de Antioquía, año 107. ¿Constantino en qué año vino? Año 313. Como a usted le gusta la historia, te remito a la historia. Si me dice que la iglesia católica nació por Constantino en el año 313, observe la contradicción que tiene su iglesia. Si es la verdad, vamos a darlo por hecho, que fue la verdad. Constantino viene, profana a los cristianos, contamina a los cristianos y funda la iglesia católica. La funda en el año 327. Él se convierte en el 313 y la funda en el año 327, según dice ellos. Pues observen algo. A esa fecha todavía no existía esto, la Biblia. Existía solo el Antiguo Testamento. Todavía no existía el Nuevo Testamento como palabra de Dios, 27 libros. Y es esa iglesia de Constantino, esa que dice que se prostituyó, que no es la iglesia de Cristo, la que en el año 300, después de Constantino, 382, le pone a la Biblia 27 libros que no tenía, que se llama el Nuevo Testamento. Y yo vi que ella utilizó el Nuevo Testamento. ¿Por qué utiliza el Nuevo Testamento si lo hizo esa iglesia prostituida por Constantino, que es la iglesia católica? Debería tener coherencia. Si esa iglesia prostituida hizo los 27 libros, los colocó allí, no los escribió, ya sabemos que le escribieron los apóstoles y le escribieron, la hizo, agarró la carta que estaba en Roma, la trajo, la que estaba en Filipos la trajo, la que estaba en Éfeso la trajo, la que estaba en Gálatas la trajo, a todas la trajo, la metió en un solo libro y dijo, esto es palabra de Dios. En el año 382 se reunieron los obispos prostituidos de la iglesia católica, la gran prostituta, junto con la bestia, el Papa San Dámaso I, y le metieron 27 libros a la Biblia. Sea coherente. Si el Papa no es de la iglesia católica, si la iglesia católica no es la verdadera, no use el Nuevo Testamento, que eso es propio de la iglesia católica. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20.